Amigos de Pulso Político, bienvenidos una vez más al análisis económico contando para esta oportunidad con el especialista, el señor economista Alfonso Viñes. Dentro de esta turbulencia política tan fuerte, con los hechos de Patás, entre otros, señor Viñes, ¿la economía en algún momento se va a ver sacudida más adelante o esto es otra cosa? Buenas tardes con su distinguida audiencia. Bueno, estos lamentables hechos de Patás, estos crímenes, eh, afectan a la imagen del Perú seriamente, porque en el mundo económico, cuando un país no da confianza, porque la criminalidad va en aumento, entonces esto va a ocasionar un perjuicio a la economía del país. Muchos inversionistas van a dejar de hacerlo porque van a empezar a pensar que nuestro país no es seguro, que no hay confianza para las inversiones, porque en cualquier momento sus trabajadores o sus directivos pueden ser atacados por esta ola de criminales que andan sueltos y que el gobierno no toma medidas drásticas para combatir estos crímenes. A pesar del ruido político, como mencionaba el señor Viñes, la economía parece que sigue su ritmo en crecimiento, ¿no? Efectivamente, ya hemos acumulado aproximadamente 11 meses de crecimiento económico, pero esto se debe especialmente a los buenos fundamentos de la economía de nuestro país. Digamos a los reglamentos económicos. Exacto. Nuestro país tiene consagrada en su constitución la economía de mercado, donde se promueve la inversión, los actores privados son el motor de la economía, hay independencia de poderes. Este motor de la economía, esta economía de mercado, es la que está fomentando y promoviendo este crecimiento, es la base de este crecimiento económico. Y imagínense, si hubiéramos tenido un buen gobierno, el crecimiento hubiera sido espectacular. Esos son los fundamentos sólidos de la economía peruana. En comparación de la economía de Bolivia, por ejemplo, que están creyendo en las fantasías del socialismo, que solo produce miseria. En cambio, la economía peruana, que es una economía de mercado, a pesar de la turbulencia, crece. Son fortalezas que están consagradas en nuestra constitución y en nuestro mercado. Para que nuestro público tenga pleno entendimiento, esta economía de mercado que usted señala se refiere a que la inversión privada, o sea, los empresarios, los que ponen el dinero para hacer empresa y contratar más gente, es lo que da el impulso económico, pero porque algunos pensamientos todavía izquierdistas dicen que este no es el camino, o sea, no se entiende por qué ellos le quitan mérito a esto. La ciencia y la evidencia y la experiencia ha demostrado que la economía de mercado genera bienestar a los habitantes de un país. ¿Por qué? Porque se promueve la inversión y los inversionistas privados dan empleo, y al haber empleo la población tiene trabajo, y al tener trabajo tiene ingresos. En cambio, en las economías socialistas no hay inversión privada, se produce el desempleo masivo y la miseria, como en Venezuela, Como en Cuba. Cuba, Nicaragua y ahora en Bolivia. ¿Por qué no hay combustible en Bolivia? Porque no se ha invertido en explorar reservas. ¿Por qué no hay dólares en Bolivia? Porque los exportadores, los privados, no están permitiéndoles trabajar las ideas socialistas que hay en ese país. En cambio, en nuestro Perú, que es una economía de mercado, y en todas las economías de mercado se promueve el trabajo, la riqueza. Esto lo demuestra la ciencia, la evidencia. Ahora, bajo ese punto de vista que es muy especial de nuestra economía, ¿cómo podríamos explicar de que
nuestra economía peruana, siendo un país latinoamericano de tercer mundo, sea tan fuerte, tan sólida nuestra economía, que estos execrables hechos de patadas y el ruido político no le afecten? Bueno, es que tenemos fundamentos sólidos en la economía. Tenemos una minería fuerte que está favorecida por los excelentes precios de los minerales. Tenemos una agricultura de exportación que está muy fuerte, también exportando a diversos mercados del mundo. Ojo, pero todos son inversionistas privados. Y esta tendencia que viene del pasado ha permitido al Banco Central de Reserva acumular una gran cantidad de reservas, más de 80.000 millones. Miren lo que produce la economía de mercado. Tenemos reservas en el Banco Central de Reserva de más de 80.000 millones de dólares. Bolivia, con su modelo socialista del fracasado, cero divisas. Por eso no tienen dólares, porque cero. Esa es la diferencia entre una economía de mercado exitosa y la economía socialista, que es el fracaso, la miseria para los pobladores. Pero para los cabecillas sí es la riqueza, como Evo Morales, que es un hombre rico. O sea, los cabecillas como Maduro, que su familia pasea por Europa. Los cabecillas del socialismo viven como reyes, pero el 90% del pueblo vive en la más extrema miseria. Bueno, y solamente para agregar un tema sobre lo de Patás, el problema de Patás es un problema de seguridad del gobierno. El gobierno no actúa drásticamente para sancionar a todos los que delinquen, no solo en la minería en Patás, los secuestros en Lima, los cupos en el norte. O sea, no solo es Patás, es un rosario de crímenes que se están instaurando en el Perú. Por ejemplo, las extorsiones a los transportistas en Lima, que son tan graves como lo de Patás. ¿Qué significa eso? Que el gobierno no está actuando drásticamente para combatir el crimen. Es una tolerancia al crimen. Ahora, para ya poner punto final a este tema de la economía, para darle una claridad, una forma, no sé si cabe el término, pero para verla la economía de mercado y la economía socialista, el ejemplo lo tendríamos en Petroperú, ¿no? Que viene gastando y gastando millones y millones y millones y millones de dólares, siendo una empresa que la maneja el Estado, ¿no? Exacto, ese es el mejor ejemplo del pésimo manejo del gobierno. En el Perú, los 80.000 millones de reservas lo han hecho los empresarios peruanos. En cambio, tenemos una empresa del Estado, que es Petroperú, que se encarga de dilapidar lo que los empresarios y el pueblo del Perú, que mediante sus impuestos han logrado ahorrar. O sea, es una desvergüenza. Con nuestros impuestos mantenemos esa empresa que despilfarra todos los días los dineros de Perú. ¿Por qué? Porque es una empresa del Estado. Y así son las empresas del Estado, despilfarradoras. Ahora, rescato lo que usted ha dicho hace un instante con referencia a de que la economía es bien sólida en el Perú, ¿no? Pero se puede llegar a tener un reglamento, un orden, seguridad, porque darle seguridad a los ciudadanos de un país es misión del gobierno. ¿Cuál sería para usted, señor economista, el camino para darle seguridad, no solo a Patás, sino en otros lugares, a consecuencia de esta ola criminal que está en el Perú? Bueno, para combatir el crimen hay varios elementos que tienen que unirse. La Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía. La Policía está bajo el mando del Poder Ejecutivo. Tenemos la Fiscalía que es el Ministerio Público, y el Poder Judicial. Son los tres poderes independientes, como debe ser, que tiene nuestro país. Pero para combatir el crimen, estos tres poderes tienen que coordinar las medidas más efectivas
para combatir el crimen, porque es conocido que la policía detiene a los delincuentes, luego la fiscalía los suelta, el poder judicial, peor, los libera. O sea, es decir, la fiscalía no los acusa y el poder judicial los libera, perdón. Entonces, porque el poder judicial es el que decide o no la prisión de un delincuente. Entonces, en este momento, los tres poderes que tenemos en el país, las tres instituciones, no están luchando contra el crimen. Están divorciados. Divorciados. No se le puede echar la culpa solo al gobierno de la ciudad de Dina Boluarte. Pero ella es la responsable, porque ella debería emplazar a todos esos poderes, de emplazarlos por de manera legal, no con discursos, sino decirles, sentémonos en una mesa. ¿Qué necesita la fiscalía? ¿Qué necesita el poder judicial? ¿Qué necesita la policía? Y coordinemos para combatir unidos el crimen. Eso no se está haciendo. Ahora, ¿cómo podríamos hacer, usted también que ha tenido la consideración de algunas empresas, cómo se podría hacer para que se reglamente esto de la extracción de oro, ¿no? Porque eso de que son informales, artesanales, legales, ilegales y utilizan términos a su gusto, ¿cómo se puede reglamentar esto para que, como los países de primer mundo, o sea, tú extraes oro, pagas tus impuestos y vendes? ¿Cómo se podría hacer eso? Bueno, se creó el Reinfo para de una manera formalizar a los mineros que no tenían una concesión, porque el minero que está en el Reinfo es un minero que no tiene concesión minera y le falta cumplir una serie de procedimientos para el arranque de mina, que se va a tener una licencia de actividad minera. Pero el tema del Reinfo debe ser revisado, porque en el Reinfo, como en toda actividad, se han infiltrado, hay gente correcta y hay delincuentes. No se puede decir que todos los del Reinfo son personas delincuentes, no. En el Reinfo hay gente honesta y hay delincuentes, como en toda actividad. Entonces, lo que se tiene que hacer es revisar el Reinfo y excluir las zonas y personas que cometen delitos. Y hay que hacerlo de una manera drástica y efectiva, ¿no? Ahora, la amenaza de los mineros, porque ahora en junio, queda poco tiempo, ya acaba esta ampliación de Reinfo y quieren que les amplíen nuevamente. Hay un sector de congresistas que sí, otro sector que no. ¿Por qué? Lo que no entiendo yo, señor economista, es la manera tan informal que se gobierna el país. Es que no se ve una solución a largo plazo. En este momento, el Reinfo, quitar el Reinfo sería generar un problema social para el país, porque son cientos de miles las personas que están en la minería gracias al Reinfo. Lo que hay que hacer es corregir este Reinfo, o sea, que no se permita que tengan Reinfo las personas que hacen actividades ilegales, actividades criminales. No tienen por qué tener Reinfo. Que estén dentro de lo que marca el Reinfo, no más allá, como lo que está sucediendo ahora en Patás. Así es. El Reinfo, no, es que ya en Patás esos mineros ya ni siquiera usan el Reinfo, ellos extraen el oro y han buscado vías. Por ejemplo, esos informales como los de Patás utilizan empresas de fachada para acreditar la producción de oro. Ahí el gobierno tiene que ser estricto. Empresa que quiere exportar oro, hacerle una auditoría operativa. Allá, a los que sacan el oro. Exacto. Del país, no a los que extraen. No, a los que sacan el oro. No a los que extraen. No, hay que hacerles a ambos, porque ¿qué pasa? Hay un grupo de mineros informales que extraen el oro, no lo declaran a nadie y luego lo exportan a través de empresas de fachada mineras. Estas empresas de fachada no tienen ninguna mina y sin embargo se dan el lujo de exportar el oro. ¿De dónde sacaron ese oro? Pues viene de la informalidad. Entonces lo que habría que hacer es a todo exportador de oro hacerle una auditoría operativa. ¿De dónde sacas el oro? De tal denuncio. A ver, claro. ¿cuál es el denuncio?
y ver la operatividad de ese denuncio, ¿no? Pulso político.